Bueno, hace 10, 12 días la Argentina se deshacía en debatir a relación de lo que había publicado el INDEC, los datos de la pobreza. Justamente se deshacía en debatir la pobreza, ¿no? Y escuchamos opiniones de todas partes y organizamos grandes mesas, debates en televisión. La noticia pasó. Hoy nadie habla de la pobreza. Un poco lo que pasa siempre frente a los grandes temas que vive la sociedad, ¿no?, de nuestro país. Yo dejé pasar estos días. Yo quería hablar con el doctor Eduardo Conesa, un hombre con mucha experiencia en temas económicos, con muchos libros escritos, mucho trabajo, de muchos años, para ver cuál es el pensamiento de aquellos que pensaron siempre en la economía nacional, que fueron formadores, digamos, de muchas personas en materia económica, pero que por alguna razón, digamos, no pueden llegar a manejar la economía de la Argentina, y esa razón es la misma que hace ocultar estos temas, que brotan abruptamente en todos los medios y luego desaparecen. Me parece que son las mismas razones, las mismas manos que ocasionan esto, ¿no? Doctor Conesa, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo hacemos para, en serio, no, digamos, sin dosis política, no por usted, sino porque veo que en estos tiempos se le mete mucha dosis política a los temas? Hablando de en serio, con el corazón en la mano, ¿cómo se combate la pobreza? ¿Cómo se bajan estos guarismos que, más allá de que estemos hoy en el 35 o 40%, son históricamente altos porque nunca han bajado del 26%? Bueno, lo primero que hay que hacer es bajar las tasas de interés, porque con estas tasas de interés, evidentemente, las empresas no pueden pagar salarios, producen desocupación, echan personal, quiebran, y esto es lo que determina la creciente tasa de desocupación. Entonces, lo primero es bajar la tasa de interés. El problema es que si bajamos las tasas de interés, inmediatamente se produce una escapada hacia el dólar, es decir, los capitales financieros van a comprar dólares, entonces se escapa el dólar. Entonces acá se necesita una solución integral, no basta con una sola medida, se necesitan muchas, se necesita un plan económico completo, ¿no?, que requiere una cantidad bastante grande de medidas. Uh-huh. Yo he publicado por ahí anda un libro mío que se llama Propuestas Superadoras para el Desarrollo Económico, donde propongo 20 grandes medidas para conseguir este objetivo. Entonces, bueno, la primera que habría que tomar es rescatar estas LELIQs, que son tasas, que son pagarés que emite el Banco Central con una tasa que hasta arriba del 70% y que absorbe todos los fondos que tienen los bancos para prestar. En lugar de prestarle a las empresas, resulta que los bancos le prestan al Banco Central, lo cual es absurdo. Claro. Es el Banco Central el que tiene que prestar a los bancos para que los bancos le presten a las empresas. Acá resulta que son los bancos los que le prestan al Banco Central y entonces no le queda plata para prestarle a las empresas. Y entre prestarle a las empresas, que siempre es más riesgoso, o prestarle al Banco Central, los bancos prefieren prestarle al Banco Central porque eso no tiene riesgo, porque como el Banco Central tiene capacidad ilimitada de emitir, evidentemente va a ser solvente y le va a pagar los créditos que le den los bancos al Banco Central. Pero el Banco Central fue creado para prestar a los bancos, no para recibir préstamos de los bancos. Acá estamos con la economía al revés, ¿no? Este es el primer problema. Entonces, evidentemente hay que, primer paso, rescatar esos pagarés que emite el Banco Central a favor de los bancos y bajar la tasa de interés. Y en lugar de esos pagarés, que el Banco Central, o el gobierno, mejor dicho, les entregue a los bancos
títulos en pesos indexados con el índice de precios del consumidor, pero con una tasa de interés real solamente del 2%. De manera que los bancos quedan protegidos contra la inflación porque el título está indexado, pero la tasa de interés solamente es el 2%, lo cual es completamente distinto. No, ahora bien, los bancos entonces también tienen otros depósitos que el público coloca allí a tasas del 50%, por ejemplo, 55% o 60%. Bueno, esto también hay que sacar un decreto de necesidad de urgencia estableciendo que a partir del día de la fecha todos los depósitos a plazo fijo que el público deposita en los bancos quedan indexados también con el índice de precios del consumidor y además se les paga un interés que también puede ser un 2%, ¿no? De manera que el público se queda tranquilo porque si hay inflación se le reintegra el importe de la inflación y además ganan un 2%. Un 2% real. Real, 2% real. Si usted quiere, para hacerlo más fino, a los bancos, por los bonos que recibe el gobierno, se le podría dar 2,5%. Así se quedan tranquilos. Y a los depositantes en los bancos, 2%. Después, con este dinero, el que los depositantes depositan en los bancos entonces pueden prestar a las empresas, pueden prestar al 4%, por ejemplo, pero también indexado, porque los bancos tienen que prestar calzados. Si los depósitos están indexados, los préstamos también tienen que estar indexados, pero pueden prestar entonces, supongamos, al 4% indexado. Ahí ya comenzamos a financiar producción. Allá empezamos a producir producción. Pero además, como una parte de la plata de los bancos quedó inmovilizada por los bonos que le dio el gobierno, entonces hay que darle descuentos a los bancos e incluso bajar los encajes bancarios que estos tienen para que puedan prestar abundante dinero a las pymes, a las empresas, sobre todo las pequeñas empresas que son las que emplean mucha gente. Entonces inmediatamente la tasa de interés va a bajar al 4 o 5% para las empresas, y por supuesto esto será también aún será indexado, pero bueno, como toda la economía tendría que estar indexada, las empresas también van a poder a medida que suba la inflación ir subiendo los precios. Por el otro lado, para que la economía funcione y no se atrase el tipo de cambio, se necesita también indexar el tipo de cambio. Indexar el tipo de cambio con el índice de precios del consumidor. Usted me dirá, bueno, pero entonces esta indexación general de la economía puede llevar a una hiperinflación. No le digo, porque en realidad la gente, el público, al ver que le indexan los depósitos a plazo fijo, no va a comprar dólares, sino que va a poner su dinero en los plazos fijos porque están indexados. Si uno compra dólares, el dólar tiene una inflación de un 2% anual, o sea que si uno se queda con los billetes de dólares de la caja fuerte, como el dólar se deprecia todos los años de un 2%, uno pierde. Como la gente sabe esto, va a preferir, como ocurre en Chile, tener depósitos indexados con el índice del costo de la vida al 2% que tener dólares. Ahora con bueno, entonces así se empieza a mover la rueda de la economía, porque si el tipo de cambio está indexado, conviene a las empresas exportar, porque invertir para exportar, porque ahora está asegurado que el que exporta y invierte para exportar va a tener una retribución, y entonces esto tiene un efecto multiplicador sobre la actividad económica y así se empieza a mover nuevamente la rueda de la economía. Bien, más producción, más empleo, menos pobreza. Eso lo tenemos claro. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Para asegurar que, digamos,
esta indexación no termina en hiperinflación, tenemos dos reaseguros. Uno, que va a haber más ahorro privado. Esto es un antídoto contra la inflación. Pero se necesita también ahorro del Estado, ahorro público, se necesita superávit fiscal para que el Estado no tenga que emitir para financiar el gasto público. Y entonces acá viene otra cantidad de medidas para asegurar que el Estado tenga superávit fiscal. Entonces, si el Estado tiene superávit fiscal, o sea, tiene ahorro, el ahorro es el antídoto contra la inflación. En consecuencia va a haber una inflación inercial, pero que va a ser cada vez menor, y que más o menos en 4 o 5 años se termina. Esto fue lo que pasó en Chile. En Chile terminaron con la inflación, tenían 500% de inflación en el año 1983, y en el año 1988-89 ya tenían todo el 3% de inflación. ¿Por qué? Porque el ahorro en pesos se torna conveniente y la exportación se torna conveniente, y entonces el país consigue los dólares por la vía de las exportaciones y la gente se queda tranquila, no necesita los dólares, porque los dólares se obtienen por la exportación y es mucho mejor tener pesos indexados que ganan un interés que tener los dólares que en la caja fuerte que pierden valor a razón del 2% por año. Bueno, si seguimos pensando en tomar medidas para mejorar la economía, otra sería hacer ahora una suerte de digamos, repatriación de capitales totalmente voluntaria, ofreciendo a la gente que ya tiene los dólares en el exterior o que la tiene en la caja fuerte, la repatriación, pero no pagando un impuesto del 7 o 10% como hizo el gobierno, sino solamente del 1%, blanqueo, pero no para los capitales del narcotráfico, no para los capitales de la corrupción, sino para los capitales de la gente que para defenderse de la inflación compró dólares y los tiene afuera o los tiene en la caja fuerte. Bueno, mediante el 1%, eso se blanquea, a condición de que se inviertan en plazos fijos en los bancos o se compren acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en la Bolsa de Comercio del país. Entonces, ese dinero que está afuera empieza a volver, al principio lentamente, porque lógicamente no habrá una gran confianza. En el primer año podrán venir 10.000 millones de dólares, en el segundo año van a venir 40.000, en el tercer año van a venir 50.000, pero en el exterior hay más de 300.000 millones de dólares de los argentinos que tienen afuera. Ahora, con esa... Entonces se trata de que el ahorro quede adentro del país para que se mueva la rueda de la economía dentro del país y las tasas de interés sean bajas. Y si las tasas de interés sean bajas, las empresas les va a convenir emplear personal y a su vez la gente empleada va a poder gastar y las empresas van a poder vender y se empieza a mover nuevamente la rueda de la economía. Dos preguntas. Está totalmente parado por las altísimas tasas de interés. Dos preguntitas. La primera, ¿por qué no hizo esto Macri? Y en todo caso, la segunda, ¿usted cree que Alberto Fernández puede hacer algo parecido, algo similar? Mira, Macri no lo hizo porque es un cabeza dura. Porque yo la verdad es que fui diputado nacional y le presenté todos estos planes. Pero ellos creían que iba a haber una lluvia de inversiones, que la economía solita se iba a reactivar, que el tipo de cambio debía estar libre y fluctuante, que si las tasas de interés eran altas no importaba, bueno, una cantidad de errores de concepto que llevó al fracaso de Macri. Bien. Ahora, yo creo que Alberto Fernández, en vista del fracaso de Macri, tiene que intentar otra política económica. Ahora, si es esta la que yo propongo, no lo sé. Yo le he hecho llegar a la gente de Fernández mi libro con las propuestas. Ojalá sean las propuestas que tome Fernández. Por supuesto que hay muchas maneras de encarar esto. Los ingleses dicen usualmente there are 9 ways of skinning a cat. Hay 9 maneras de despellejar un gato. O sea, se puede hacer muchos planes económicos. Ahora,
con la mentalidad inflacionaria que existe en el país y con la valía de la compra de dólares, yo creo que el mejor es el que yo propongo, porque se puede intentar un plan parecido al plan austral, por ejemplo, donde de repente se congelaron todos los precios y salarios, y bueno, de repente en el año 1985 esto tuvo éxito, pero después estalló, o sea que la gente va a tener desconfianza a un plan por el estilo. Entonces yo creo que hay que inclinarse, la experiencia indica que es mejor el modelo chileno, que tuvo éxito, y hoy en día Chile no tiene inflación, la tasa de inflación en peso chileno es del 2% anual, todos los chilenos ahorran adentro del país, todos los créditos públicos y privados están en UF, así se llama el peso chileno indexado. El gobierno hace unas autopistas espectaculares y las financia todas con créditos en IUF. Chile tiene una abundancia de capitales y las empresas chilenas compran a las empresas argentinas. Prácticamente le hemos vendido todas las represas del sur patagónico. Ahí andan empresas chilenas como esta que tiene supermercados y demás, como se llama la Falabella, la cantidad. Los chilenos están pletóricos de capital, les sobra, les sale capital hasta por las orejas. Con esa... Porque entonces esto es lo que hay que hacer en la Argentina. Si tuvo éxito en Chile, ¿por qué no vamos a tener éxito acá? Tengo una sola duda, a ver qué me puede responder. Sí. Este plan no contempla la bicicleta financiera histórica en Argentina, ¿no? No, porque... ¿Y qué hacemos con las presiones? ¿Qué hacemos con las presiones? ¿Qué presiones de quién? Las presiones de aquellos que se vieron favorecidos siempre por la fuga de capitales y demás ante un plan económico que no les garantiza invertir poco y ganar mucho. Bueno, los que quieren ganar mucho y especular en dólares, que compren dólares, pero no van a ganar nada, porque como el dólar tiene una inflación del 2% anual, van a perder. O sea, si quieren comprar dólares, que lo compren, pero se van a embromar. Entonces, la clave es hacer un plan económico que la gente, al hacer lo que le conviene, haga también lo que le conviene al país. Hacer coincidir el interés del público, de los empresarios, de la gente, de todo el mundo, con el interés del desarrollo del país. Porque si acá, como está ocurriendo en la Argentina, uno para defenderse tiene que comprar dólares y el país se hunde, bueno, vamos mal. Tenemos que hacer coincidir el interés de la gente con el interés del país. Eso es lo que hicieron en Chile, eso es lo que tenemos que hacer acá. Si tenemos un ejemplo que anduvo bien en el país vecino, que no son tampoco ningunos genios, porque nadie dijo que los chilenos son mejores que los argentinos. ¿Quién dijo eso? ¿No? Es gente común, igual que nosotros. A lo mejor nosotros somos mejores, pero necesitamos un sistema económico que haga que el interés individual, sea de los individuos, los trabajadores y los empresarios, y el del gobierno coincida con el interés general, porque acá está esta dicotomía en que lo que le conviene a los individuos no conviene al país. ¿Y por qué? Y porque el sistema económico está mal diseñado, no hay un buen plan económico. Un buen plan económico son como 20 medidas, yo solamente le dije algunas nomás. Seguro. Pero esto es lo que hay que hacer, se necesita un plan económico en serio. Si Fernández lo hace, en buena hora. Ojalá. Yo lo he escuchado hablar a Fernández y me parece que sabe bastante más de economía que Macri. Ahora, ¿lo hará? ¿No lo hará? No sé, yo le hice llegar mis libros. Muy bien, estamos escuchando al doctor Eduardo Conesa que siga usted muy bien, como siempre, muy generoso. Un abrazo, Ponce León. Un abrazo. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana,
100% periodismo.